Buen día. Voy a la línea, lo voy a guiar con el estudio. Bueno. Che, qué lindo, ¿no? Cuánta energía desplegó Anita en esta alabanza. Gracias, Anita, se fue su clase con los suyos, pero estuvo muy buena. Y hoy vamos a ver algo de eso, porque es un poco el entusiasmo, ¿sí? El entusiasmo con el cual los apóstoles y los nuevos creyentes en el primer siglo salían a llevar el mensaje, ¿sí? Esas ganas de dar a conocer su experiencia. Quizá vamos a ver un poquito, como el otro día Nico nos comentaba algo. Vamos a hablar una pequeña oración para que el Señor guíe este momento, nos guíe a todos, nos ponga en sintonía con su espíritu y podamos recibir de Él lo que quiere que hoy llevemos a nuestras vidas, ¿sí? Y podamos compartir con otros. Señor, te damos gracias por esta mañana tan linda que nos permitís reunirnos, que nos permitís compartir acá en diferentes edades, alabándote y adorándote todos juntos, Señor. Gracias porque tu palabra es así, tu palabra tiene estas promesas de que vos siempre, siempre estás con nosotros y que te haces presente y te manifestas a través de estos gestos, a través de estos abrazos, en medio de nuestras alegrías y tristezas, de estas oportunidades que tenemos de compartirte, de traer delante de tu presencia también nuestras cargas y pedirte que nos renueves, que nos des nuevas fuerzas y que nos ayudes a contagiar la alegría de sabernos en tus manos, de sabernos en tus planes, de sabernos en tu redención, Señor, y en tu proceso de conversión de nuestras vidas, de nuestros planes, de nuestros proyectos, que los hacemos, nos apropiamos de los tuyos, Señor, eso queremos hacer. Por eso en esta mañana te pedimos que tu Espíritu Santo nos rodee, nos impregne de tu perfume, nos impregne de tu sentir, de tu visión, de tu mirada, de tu acogida. Gracias, Señor, porque lo podemos pedir imperfectos, como decía Anita, con nuestras cargas, nuestras cosas. Tu Espíritu lo perfecciona y tu amor lo recibe. Gracias, Señor, porque te pedimos esto, no por lo que somos, no por lo que hemos hecho, sino porque a través de tu Hijo Jesús lo recibimos, Señor. Amén. Y contaba esto de lo que un poco Nico repasaba el otro día. Yo tenía el machete acá de la grabación que nuestro otro hermano, acá Luquitas, se ocupa de editar y pasarnos. Y Nico contaba esto, ¿no? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué contexto tenemos sobre el pasaje que vamos hoy a leer? ¿Se acuerdan? Había una segunda etapa de planes de ir a visitar a las iglesias que en el primer viaje Bernabé y Pablo habían estado desarrollando, ¿sí? Nuevas comunidades que se acercaban a la palabra. Y entonces había planes para ir a visitarlos de nuevo, para ir a animarlos, para llevar el Evangelio a nuevas ciudades. Y mientras estaban preparando eso, pasan cosas, como nos pasan en nuestra vida, como nos pasan en lo cotidiano. Por ahí los planes entran en una etapa compleja, ¿sí? De definiciones, de decisiones difíciles, decisiones duras. Y pasó con Pablo y Bernabé, se armaron 12 equipos de trabajo, ¿no? Bernabé con Marcos, por un lado, y Pablo con Lucas, con Silas, en otro sentido, uno a Chipre, el otro quería ir a visitar las iglesias de Asia. Vamos a leer el pasaje que nos toca hoy. Es Hechos, capítulo 16,
la continuidad de lo que vieron con Nico, del versículo 6 al versículo 10. Es cortito lo que vamos a ver, pero es sustancioso. Vamos a ver cómo de nuevo el Espíritu interviene. Dice así, versículo 6. Luego, Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia, porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Luego, al llegar a los límites de Misia, se dirigieron al norte, hacia la provincia de Bitinia. Pero de nuevo, el Espíritu de Jesús no les permitió ir allí. Así que siguieron su viaje por Misia hasta el puerto de Troas. Esa noche, Pablo tuvo una visión, puesto de pie, un hombre de Macedonia, al norte de Grecia, le rogaba: ven aquí, a Macedonia, y ayúdanos. Entonces decidimos salir de inmediato hacia Macedonia, después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia allí. Flor, ¿pones la primera? Bien, este es el pasaje, ¿sí? ¿Se acuerdan? Gracias, José. ¿Se acuerdan? Tenemos el contexto. Ahí había estado Nico un poco repasando con ustedes estos últimos planes que tenían Bernabé y Pablo de salir, y se incorporaba alguien más también al viaje, se incorporaba alguien más en este equipo de trabajo. ¿Se acuerdan quién era? Un joven, un jovencito se sumaba. Marcos, ¿está bien? ¿Quién más? Timoteo, ¿sí? Timoteo. Se aparecía y se empezaba a mezclar las etnias, se empezaban a mezclar las razas, se empezaban a mezclar las historias de vida y culturas en un equipo interdisciplinario, ¿sí? En un equipo con distintas formaciones, en un equipo con distinta historia. Eh, lo que empezamos a ver ahora, ¿sí? A partir de este capítulo, y un poquito ya desde antes, es esta tercera parte dentro de la estructura de lo que es el libro de Hechos, ¿sí? Donde se acuerdan, la primera parte era todavía todos juntos, esperando la venida del Espíritu Santo. Después empiezan a aparecer algunas instancias de lo que es seguir el Evangelio, la persecución, la conversión de Pablo, y ahora entramos en esto, lo que es el apostolado hacia los no judíos, hacia el resto del mundo no judío. ¿Se acuerdan un poco? Nico había contado más o menos historias del año 30, Bernabé poniendo sus bienes al servicio de la iglesia. En el año 33, después de Cristo, Pablo convirtiéndose. Había un periodo ahí intermedio donde cada uno fue también formado a través de vínculos con Jesús, presencia de Jesús en las vidas, que los iba preparando para esto que venía. Y ahora estamos más o menos en el año entre 46 y 48 con estos nuevos planes. Ya habían pasado unos años de conversión, ¿sí? De Pablo, de aquel Saulo, que perseguía a la iglesia, a este Pablo que se hace carne dentro de la iglesia y quiere extender las buenas noticias del Evangelio. ¿Qué más tenemos en este contexto? Como dije, había diferentes rumbos. El propósito era fortalecer y animar a las iglesias creadas en el primer viaje. Flor, poné la próxima. Bien, ahí hay 7 naciones. ¿Se animan a identificarlas? Es difícil, ¿no? Es difícil. Podría haber buscado, ¿eh? Sí, hay gente del Tíbet, muy bien. ¿Qué más? Tiren. Chinos, está bien, japoneses, ¿qué más? No, esos son los del Tíbet, justamente. Hay coreanos,
¿sí? Hay tailandeses y también hay mongoles, ¿sí? Difícil, ¿no? Difícil. A ver, vamos a otra más cercana, vamos a la próxima. Esto está más cerquita nuestro. ¿Sí? ¿Qué más? Perú, bien. Bolivia, Paraguay. No, 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 no. No. ¿El candombe de dónde viene? Uruguay y Chile. Esas son las naciones también que están representadas en esto. ¿A qué traigo esto? Hay una visión que la vamos a ver en la segunda fase, que es donde Pablo recibe un mensaje bastante explícito y él reconoce, ¿sí? O sea, Dios le da instrucciones precisas y él puede reconocer qué son esas instrucciones. Esto es simplemente para traernos a nuestra realidad, donde por ahí, hoy por hoy, tenemos un mundo bastante heterogéneo y súper mezclado. Acá están con vestimentas tradicionales, por eso nos ayuda un poco más, ¿sí? Pero en la calle, en el día a día, capaz que hasta que no los escuchamos hablar, no sabemos quiénes son, ni cuál es su historia, ni de dónde vienen, ni qué es lo que traen. Vamos a ver la primera parte de este pasaje que es cortito, son poquitos versículos, ¿sí? Tenemos un poco de turbulencia en los planes de Pablo, ¿sí? Del equipo, porque ya no era Pablo solo, sino que estaba Pablo con Silas saliendo, Timoteo estaba ahí, preparado, listo también para acompañar. Hay un equipo de trabajo que está saliendo, no sabemos cuántos más podían ser, pero empiezan a hacer un viaje. Flor, poné el siguiente, que es el segundo viaje misionero. Lo que está ahí en violetita es lo que vamos a estar viendo los próximos domingos, que es el segundo viaje, que como ven, ya sale de la parte de lo que nosotros hoy conocemos como Turquía y empieza a pisar un nuevo continente. En ese momento eran todas provincias romanas, no había distinción, ¿sí? No existe lo que hoy conocemos como Oceanía, Europa, Norteamérica, América Central, América del Sur, o América como tal, Asia, ¿sí? Indonesia, etcétera, etcétera. Eran el mundo romano, el imperio romano, devenido después del imperio persa y del imperio de Alejandro Magno, eh, provincias del Imperio Romano. Eso era lo que ellos podían distinguir, ¿no? No tenían otra distinción que hacer. Entonces, bueno, ellos quieren ir a visitar las mismas iglesias que habían estado trabajando, entonces, de nuevo, ¿salen de dónde? Del centro de operaciones. ¿Dónde era el centro de operaciones en ese momento? Antioquía, ¿qué Antioquía? Antioquía, exacto. ¿Sí? Es ahí donde está el puntito rojo. Eso era el centro de operaciones. ¿Se acuerdan? Cada vez que Bernabé y Pablo hacían algo, iban, lo hacían y volvían acá a dar revista de lo que habían hecho. ¿Sí? Al Consejo de Pastores, a la iglesia madre, que a ellos los encomendaba, volvían a contar lo que había pasado. Iban y llevaban ofrendas a Jerusalén y volvían. Iban a Chipre y volvían. Iban por la parte de Asia, que ya habíamos visto en el primer viaje, donde había Derbe, Listra, Iconio, y volvían de nuevo a Antioquía. Y ahí renovaban su fuerza, estaban un tiempo, ¿sí? Y de nuevo armaban un plan de salida. Bueno, este es el plan que vamos a ver. Vamos a la próxima, Flor. Concreto, en este pedacito, en este pasaje, nos cuenta que ellos tenían la intención de ir a Asia, ¿sí? A ir a la parte de la provincia ahí, no sé si se alcanzan a leer, donde dice Asia, es un poco la parte central, más clarita, era un poco más allá de Antioquía, de Pisidia, que era lo que se había convertido en otro centro de operación por la importancia de esa ciudad. ¿Sí? A veces lo tomaban Antioquía de Pisidia como un centro también de operación para organizar los viajes. Y ellos querían ir hacia Asia. Y acá nos dice que quisieron ir para este lado y el Espíritu Santo les había impedido. ¿Sí?
estaban por esta región de Frigia y Galacia que está ahí abajo, ¿sí? Galacia es donde ahí vienen los Gálatas, ¿sí? La carta a los Gálatas. Eran las iglesias con las primeras con las que habían tenido contacto. Entonces repiten ahí en Listra, en Iconio y en Antioquía esas visitas. Ahí dice Cilicia, ¿sí? Al lado tienen Licia, toda esa parte de lo que era la Galacia, ¿sí? Lo ven ahí cruzadito. Y quieren ir para Asia y el Espíritu Santo le dice, no, por aquí no. Empiezan las turbulencias de los planes, del viaje. Bueno, si no es para ese lado, tomemos la vía de Sabene, se llama, era una ruta importante que conectaba el mar Egeo hacia Siria, era una vía central del Imperio Romano, bastante picante, que está ahí se ven algunos restos que han quedado, así como nosotros el camino del Inca, que algunas veces hemos ido al norte o hemos ido a toda la parte que recorría el camino del Inca, lo vemos, están las piedras ahí, están las esplanadas por las cuales los incas transitaban toda América. Bueno, esta es otra vía romana que dice que tenía entre 6 y 9 metros de ancho, en la época esa de Pablo, que hasta se podía ir con carruaje, o sea, estaba preparada para ir con carruajes. Era una vía central. Y ellos dicen que, bueno, dice, che, no podemos ir a Asia, entonces piquemos para dónde. Vamos para Éfeso, a través de Colosas. Colosas era la primera ciudad importante que tenían por delante para llevar el mensaje, a unos 240 kilómetros de Antioquía, hacia, hacia el sur, tenían que bajar un poquito hacia el sureste. Cuando quieren ir para ese lado, de nuevo dice que el Espíritu de Jesús les dice, acá no, acá tampoco. Complicado, ¿no? Porque habían estado hechos planes para llevar el Evangelio, para visitar y alentar nuevas iglesias, para llevar el mensaje a nueva gente. Yo me imagino en esa situación, y que a veces nos pasa en nuestra vida, y eso es lo que un poco tenemos que pensar, cuando planificamos y vemos que se niegan las circunstancias, se niegan los resultados, se niegan las situaciones y tenemos que hacer una lectura de qué está pasando. ¿Sí? Es como ponernos en remojo, ponernos en retrospección a ver qué es lo que está pasando. ¿Qué hacen? Dicen, bueno, si no es acá, no es allá, vamos para el norte, vamos para Bitinia, a la costa sur del Mar Negro. Quieren emprender ese camino, de nuevo se les niega. ¿Sí? De nuevo se les niega. No está explícito cómo es la negación, ¿sí? Puede haber sido, los historiadores y los investigadores dicen que puede haber sido Silas, que recibió esa visión, ¿sí? Del Espíritu de Jesús, que dice que le negaba ir a Bitinia. Puede haber sido que no conseguían los víveres que necesitaban para poder hacer el viaje, que cayeron con alguna enfermedad. De alguna manera ellos sentían, estaban percibiendo que no podían hacer ese camino. Entonces deciden ir hacia la costa, ir hacia el noroeste, buscando de nuevo el mar Egeo. Entonces van hacia el norte, ¿sí? Como está marcadito ahí en el camino, rodean Misia, no se sabe tampoco por qué no aprovechan a dar el mensaje en este lugar, y llegan a un lugar que se llamaba Troas, muy cerquita de lo que era la antigua Troya, durante el imperio ¿cómo es? Griego, ¿sí? Y estando allí, en Troas, probablemente allí es donde está enfermo, o ya venía enfermo Pablo, ¿sí? Buscando médico, se encuentra con quién. Buscando médico, se encuentra con quién. Con don Lucas. Con Lucas, que es el que escribe este libro. ¿Sí? Y por eso, hasta acá la carta
Porque ¿qué pasa? En el versículo 10, ¿qué dice el narrador? ¿Cómo se presenta? ¿Qué dice el versículo 10? Bien, nos preparamos. Empieza él a usar su primera persona y en el plural, porque ya empieza a ser parte del viaje. Hasta acá era todo narrado, lo que a él le habían narrado. ¿Sí? ¿Se acuerdan que contó Nico el domingo pasado? Hizo también yo hace un par de añitos, me di cuenta por dónde venía una mano. Los primeros escritos para las iglesias fueron el de Marcos y el de Lucas. El resto de los evangelistas empiezan a repetir, pero el primero que escribe es Marcos. El primero que le escribe a las iglesias para que conocieran a Jesús es Marcos. Y Marcos es muy concreto, ¿no? Son hechos. Tú, pasa esto, pasa esto, pasa esto, pasa esto, pasa esto. Él no los había vivido, a él se los narraron, quizás en alguno participó, ¿sí? Cuando estuviese cerca de Pedro, estuviese cerca de alguno de ellos, pero ambos narraban historias que a ellos les habían contado. ¿Por qué el resto de los apóstoles no escribe? Porque tenía la vivencia, podía transmitirla en carne propia. Ellos habían visto el verbo, habían visto a Jesús, habían convivido con Jesús. Transmitirlo a Jesús para ellos era más simple porque tenían una vivencia de años con él. El resto estaba contando lo que los otros habían vivido. Y acá empieza Lucas también, ese médico amado que dice en Efesios Pablo, a ser parte de ese equipo de trabajo. Y acá se abre algo muy importante para lo que después sería, que es la llegada del Evangelio a Europa. Y yo por eso le puse el título a esto, nuestros planes y la agenda del Espíritu Santo. ¿Sí? Es medio que así nos pasa. El hombre propone, Dios dispone, dice el dicho popular. Pero o sea, así lo tenemos que entender nosotros como creyentes, como cristianos. Y acá se empieza a manifestar cuál es la agenda que tiene el Espíritu Santo. Algunos especulan que esta parte fue negada a Pablo porque estaba preparada para Pedro. Pedro es el que después entra en Asia, forma las iglesias. En Antioquía hay una iglesia importante allí que desarrolló Pedro y estuvo mucho tiempo con ellos. Y se piensa que justamente esto estaba en los planes del Señor, estaba preparado para que Pedro hiciese ese recorrido y llevara el Evangelio. Es la entrada a Europa. Por primera vez, y esa es la etapa que estamos y vamos a ver ahora adelante, el Evangelio va a entrar en otro continente para nosotros y en otra zona no pensada por ellos. Otra cultura, una cultura griega mucho más fuerte. Es la zona, la cabecera de Macedonia era Tesalónica, una ciudad importante, una ciudad muy importante, una ciudad portuaria eh, que está ahí sobre la costa porque Filipos está más en la montaña. Fíjense que qué pasaba, ¿no? Esto que están haciendo. Ven cómo es el camino, es todo entre montañas, es una zona bastante montañosa, toda esta parte de Turquía, que es por la que ellos recorrían, por eso era difícil, ¿sí? Meterse y salir de estos caminos, y decir, bueno, voy a tal pueblo, voy a tal pueblo. Era complicado por una zona montañosa, sin caminos, sin mucho vínculo. O usaban los ríos, que eran navegables, o estas vías que estaban preparadas por donde marchaban los ejércitos, por donde habían marchado muchos ejércitos durante mucho tiempo. Bien, volviendo al pasaje, en interpretar estos cambios que el Espíritu Santo va manifestando, lo bueno que vemos acá es que en la visión que tiene Pablo, puede identificar claramente qué es lo que la visión estaba trayendo. Pero dice algo muy importante, que él compartió ese sueño que tuvo, él compartió esa visión que tuvo con el resto del equipo.
está viendo, buscando en el equipo de trabajo una visión conjunta de qué es lo que Dios quería manifestar con todo esto. Dice que cuando lo comparte, todos reflexionan un poco, todos lo quieren en el equipo y terminan, como dice el pasaje, concluyendo que Dios les estaba pidiendo que hicieran este nuevo recorrido. Había que prepararse, ¿sí? Ellos tenían otra visión, se habían preparado para otra gente, otras culturas, otras etnias, otras historias. Desde allí habían seguramente preparado un mensaje. Sin embargo, acá tienen que ir a otra zona. Y fíjense cómo provee el Señor. Que Lucas era griego. ¿Sí? ¿Cómo provee el Señor? Y dicen que tenía mucho vínculo con Filipos. Que probablemente por eso, cuando tienen esta visión y esta dirección de ir hacia Macedonia, empiezan a trabajar en esa zona, ¿sí? Empiezan a llevar el mensaje a esa zona. Seguramente ahí Lucas puede hacer su aporte. Si bien el mundo en esta época era greco-romano, ¿sí? Se hablaba el griego, tenemos las versiones de las cartas escritas en griego, ¿sí? Nosotros, bueno, conocemos la parte judía, porque estamos estudiando la historia del pueblo judío, pero era un mundo greco-romano, había ya indicios de muchas cosas. Acá cuenta un poco el comentario de John Stott que a muchos misioneros en la historia de la iglesia, y sobre todo europeos, porque la importancia que tiene ahora de la llegada del Evangelio a Europa, es que la mayoría de las misiones de los siglos más cercanos a nosotros han sido europeas. Ha sido Europa mandando a la India, mandando a China, mandando a América, mandando a Asia, mandando a África. ¿Sí? De allí salieron la mayoría de las misiones. No son contemporáneas nuestras, pero son las que acercaron el Evangelio que nosotros hoy podemos disfrutar. Y dicen que varios de estos personajes tuvieron también este tipo de cosas, de que planeaban un lugar y terminaba Dios conduciéndolos a otro lugar. Dice, Pearson pasó, un comentarista trae algunos comentarios y dice, un misionero, Livingstone, intentó ir a China, pero Dios lo mandó a África en cambio. Antes que él, William Carey, planeaba ir a la Polinesia en los mares del sur, pero Dios lo guió a la India. Judson fue a la India, pero luego fue encaminado hacia Birmania. Y así, más ejemplos, ¿no? De gente que armaba planes, vamos para allá, y Dios le ponía una persona, le ponía una necesidad, le ponía una traba, y terminaban cambiando completamente el rumbo. Y eso permitió que el Evangelio fuera llegando a todas las naciones. ¿Qué podemos aprender? ¿Qué podemos nosotros practicar como iglesia en Villa Centenario de esto que está pasando? Hay dos cosas, ¿sí? Que hay un lado negativo, pero siempre Dios pone un lado positivo. Es decir, cuando nos hacemos planes y queremos, qué sé yo, que el campamento, que los chicos, que el orador, que qué es lo que vamos a estudiar este año, y etcétera, etcétera, a veces hay cosas que no se nos dan, pero se nos abren otras puertas, ¿sí? Se nos abren otros rumbos, se nos abren otras perspectivas, se nos abren otras visiones, se nos abren otras misiones. Dios obra así, de esta manera. A veces en el tránsito no está claro para nosotros. Yo estoy seguro que Pablo no tenía claro el tránsito. Y pasó mucho tiempo hasta que dijo, quiero llegar a España. Quiero llegar hasta la otra punta, o sea, de la punta sudeste asiática al oeste máximo en Europa,
que era llegar a España, probablemente Portugal, hubiese hecho toda esa parte, ¿sí? Siempre era su anhelo. Pero así se mueve el Espíritu Santo dentro de la iglesia. También que las cuestiones no son solamente circunstanciales, no son por los hechos que van pasando, sino que hay una racionalidad por detrás. ¿Qué es el plan que tiene Dios? Está pensado por Él, está armado por Él. ¿Qué otra cosa? El convencimiento de lo que se va a encarar viene de Dios. ¿Sí? Dios, cuando entendemos eso, cuando entendemos que es un plan de Él, se ocupa de confirmarnos, se ocupa de darnos señales de que Él está acompañando en ese sentido, de que Él está guiando, de que son los pasos que Él está pensando para nosotros. Flor, ¿me pones la siguiente? Una más. Gracias. Esto nos lleva a pensar algunas cosas, ¿no? Este pasaje, que es cortito, que hemos visto esto. ¿Qué se ponen en juego aquí? ¿Sí? Básicamente se ponen en juego relaciones, ¿sí? Relaciones entre las personas, en ese equipo de trabajo, en ese entusiasmo que había por un proyecto, por un plan, por una rutina, por un anhelo. Hay relaciones entre ellos, pero lo más importante, la relación con el Señor, la comunión con el Señor para entender lo que estaba pasando. Y entonces esto nos lleva a pensar que llevar adelante la obra está guiada por el Espíritu Santo. Segundo, y lo más importante, es que estamos sirviendo a Dios. ¿Sí? O sea, a veces hacemos tan nuestros planes, nos olvidamos a quién servimos, nos olvidamos quién está allí, por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y que debemos desear y estar en las obras, como decía Pablo, que Dios nos ha preparado de antemano. No sé cuántas veces pensamos esto, cuando estamos planeando algo, cuando estamos organizando algo, que hay una planificación previa, y que es la luz y la guía de Dios la que buscamos, ¿sí? A veces nos pasa a nosotros en el grupo de líderes, de liderazgo, y seguramente pasa en cada ministerio, estar pidiendo la guía, pero estar perdido. Estamos pidiendo la guía, ¿sí? Porque sabemos que tenemos que pedir la guía, pero por ahí a veces estamos perdidos en saber, bueno, qué es lo mejor para la iglesia, qué es lo que la iglesia necesita ahora y qué es lo que nuestro contexto, nuestro entorno necesita de nuestra iglesia en este momento. ¿Para qué tenemos que prepararnos? ¿O para qué ya hemos sido preparados y tenemos que salir adelante? Tercero, que Dios quiere que mantengamos una estrecha comunión, ¿no? Con una sensibilidad y una predisposición a que Él guíe nuestros pasos. Mientras vamos por el camino, ¿sí? Mientras vamos por el camino. Muchas veces estamos, ay Señor, en el banco, ¿no? Ay Señor, estoy esperando que me muestres qué tengo que hacer. No voy a hacer nada hasta que vos no me muestres qué voy a hacer, no voy a hacer cosas que me equivoque, etcétera, etcétera. Generalmente Dios manifiesta cuando estamos haciendo. Generalmente se dio así con los apóstoles, generalmente se manifiesta en las iglesias en el hacer. ¿Sí? En el hacer puede haber equivocaciones, pero en el hacer también hay cambios de rumbo, confirmaciones del Señor hacia lo que se debe, hacia lo que debemos trabajar. Lo otro, Jesús dejó una promesa, ¿sí? que la vimos en Mateo. ¿Qué era? ¿Qué dijo él? Yo voy a estar con ustedes, ¿cuándo?
hasta el fin de los tiempos. ¿Cuándo es el fin de los tiempos? ¿Cuándo es el fin de los tiempos? Hasta que estemos en su presencia, ¿sí? Que es lo que debemos anhelar también, como decía en la oración Nico el domingo pasado. ¿Qué nos habla esto a nuestros ministerios, a nuestros liderazgos, a nuestros equipos de trabajo, a nuestro quehacer personal y particular? Algo que dije ya, ¿no? Esto voy a repetir. Que Dios se revela mientras estamos en movimiento, ¿sí? Mientras estamos haciendo. Difícilmente pasa cuando estamos sentados esperando ponernos en marcha, ¿sí? ¿Por qué? Porque no nos hace tan sensible esa situación. La otra sí nos hace sensible porque estamos haciendo cosas y se nos van dando eventos que son los que nos van marcando, o nos van confirmando o nos van diciendo por acá no. Y es otro rumbo. O aparece una persona con una necesidad y nos dice, che, la necesidad es... Nos ha pasado con la iglesia. Hemos tenido ciclos de tranquilidad, hemos tenido ciclos de mucha turbulencia, de mucha necesidad de salud, ¿sí? Tuvimos una pandemia que había que abordar con nuevas herramientas, con una nueva manera de encarar la escritura, con una manera de encarar las relaciones, ¿sí? Pero haciendo. Porque podríamos haber dicho, che, no, pandemia, cerramos la iglesia, nos vemos dentro de 2 años. Hubo que, así como en otras actividades de la vida cotidiana, hacerse de herramientas que nos permitieran continuar en marcha, continuar en la obra, continuar en el trabajo, continuar en el estudio, continuar en el oficio, continuar cada una de estas cosas. Segundo, presupone también una disposición a ser corregidos y un deseo de estar en los planes del Señor. ¿Sí? Esta disposición a ser corregidos, por ahí es compleja. ¿Sí? Pero hace 2 años que venimos planeando esto. Y ya lo contratamos, y ya llamamos, y ya reservamos, y qué sé yo. Y bueno, Dios puede cambiar esos planes. Tenemos que ser sensibles a eso. Tenemos que ser sensibles a ese nuevo llamado, a esa nueva dirección. Y que los pasos que vamos dando están para que el Señor los pueda modificar si Él lo cree necesario. ¿Sí? Dentro de un par de semanitas nos vamos a juntar todos los que estamos liderando algunos de los ministerios que tiene la Iglesia, justamente para que repensemos un poco. ¿Sí? Hemos estado consultando qué disposición hay, si podrían participar, no podrían participar. Es porque fue antes de este pasaje, ¿eh? Seguro que es el Espíritu el que está obrando, porque no surgió a partir del estudio del pasaje, sino que fue previo al estudio de este pasaje, fue previo a que abordáramos esto que le pasó a Pablo. Quizás vino de algo que le puso en el corazón el Señor a nuestro hermano Ernesto, que Ernesto vino con una preguntita el otro día que nos mató, con una idea, una inquietud, y nos llevó a reflexionar esto, a decir, bueno, hagamos una apuesta en común con los equipos de trabajo. ¿Eh? Sí, se puede saber. No, lo que pasa que es cómo nos ordenamos, ¿sí? Como iglesia. ¿Cómo formalizamos lo que estamos haciendo? ¿Sí? ¿Quiénes somos? Era un poco buscar un poco más de formalismo. Hace muchos años que estamos trabajando con una estructura, de una manera, que en un momento nos fue útil, nos fue necesaria también. El Señor, entiendo yo, entendemos que el Señor nos marcó que debíamos trabajar de esa manera, con un equipo de gente voluntariosa, nada más, ¿sí? Que tenía que ponerse la iglesia al hombro en un momento de crisis. Nos acostumbramos a eso, hemos pasado por otras instancias, estamos en otra etapa de maduración de la iglesia, pero tampoco queremos
errar el camino, ¿sí? Entonces estamos buscando la guía. Y esta convocatoria a que charlemos todos juntos, por las cuales se los cuento para que estén orando, es un poco eso, hagamos una retrospectiva de cómo estamos trabajando. Esa va a ser la idea central. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos trabajando? ¿Qué sincronización tenemos entre los equipos de trabajo? ¿Qué sincronización hay con el liderazgo? ¿Cómo nos pensamos ahora, dentro de un tiempito? ¿Sí? ¿Qué deberíamos encarar que no hemos encarado? Son cuestiones que tienen que ver también con esto que le pasaba en el primer siglo a la iglesia. ¿Sí? Toda la iglesia recibía cimbronazos. El concilio de Jerusalén fue un llamado de atención para la iglesia. ¿Sí? Nosotros medio que lo hemos pasado así como, y bueno, hubo que ir ahí a algunos que querían circuncidar a otros. No, fue un cimbronazo. O sea, entiéndanlo, cayó Pablo y Bernabé, decían, muchachos, esto no va más. Jacob, ¿cómo que no va más? Siglos, 3500 años de historia, ¿sí? Poquitos, 40 y pico de años de Jesús, pero tenemos 3500 de historia. De Abraham, de nuestros padres. Eran cimbronazos a la iglesia, ¿sí? Eran cuestiones donde el Espíritu Santo estaba trabajando ahí, Dios estaba manifestando que había cosas nuevas, ¿sí? Por eso dicen, en Jesús fueron todas las cosas hechas nuevas. Hay cosas nuevas. Yo creo que nosotros como iglesia tenemos cosas nuevas a las cuales Dios nos quiere llevar, ¿sí? Un poco eso nos desafiaban Mónica y Eduardo en el campamento también. Así que, y vamos a ir viendo, esto es una introducción a lo que va a ser el segundo viaje, todavía no lo empezamos, ¿sí? Empezó así, medio turbulento, medio con estas idas y vueltas, vamos por acá, vamos por allá, no, vamos por allá, terminamos acá. Y acá tenemos esta instrucción, y nos ponemos de acuerdo en que esto es lo que Dios nos está diciendo, allá es a donde nos necesita. No sabemos cómo vamos, pero tenemos nuevo equipo, eso sí. Tenemos un equipo y Dios se encarga de poner ayuda en ese nuevo equipo. Por lo tanto, hasta acá llegamos, vamos a llegar hoy, estemos pensando, porque son estas cosas donde tenemos que hacer ese permanente paralelismo entre lo que son las cosas fundamentales que Dios va manifestándole a la iglesia a través de los tiempos. ¿Sí? Acá estamos viendo lo que lo que le pasaba a la iglesia en el primer siglo. Pero podemos hacer un puente, ¿sí? De tiempo entre esto que le pasaba a la iglesia en ese momento y lo que nos pasa a nosotros en nuestra iglesia hoy, aquí y ahora, y qué tiene para nosotros por delante. ¿Sí? ¿En qué misión nos va Él a encomendar? ¿Sí? Y a su vez también la iglesia, ¿qué misiones tiene por encomendar? En cada uno de los ministerios que llevamos adelante, que son muchos, son varios, a pesar de que somos poquitos. Así que sensibilicémonos con estas cosas que son las que Dios manifestó acá, en este inicio de viaje de Pablo, Silas, Timoteo, ahora Lucas, y probablemente haya habido más gente acompañando que tenía que asistir. La logística y estas cosas, hermanos que recibían, hermanos que brindaban sus casas, brindaban su compañía, brindaban sus bienes, brindaban su comida, etcétera, para poder hacer este viaje realidad. Así que pensémoslo, ¿no? Pongámonos ahí a sensibilizar nuestros sentidos para ir acompañándolo a Pablo, e ir aprendiendo de él y de su equipo de trabajo las cuestiones por las cuales iban pasando. Sí, ya sabemos que vivieron circunstancias complicadas, ¿no? Fueron apedreados, fueron metidos en la prisión, etc. Hasta ahora, ¿no? En el primer viaje ya habían vivido esas cosas. Venían nuevas cosas por las cuales trabajar. Así que
pensémoslo también nosotros, que tenemos por delante, estamos culminando un año, ¿sí? Podemos hacer una síntesis también de lo que ha sido este trayecto de este año, de retomar actividades, retomar contactos, retomar encuentros, poder planificar en función de eso. Después de la pandemia, algunas cosas parecieron ser iguales y otras cambiaron radicalmente, ¿sí? Algunas cosas que se rescataron en aquel momento, después con la cotidianeidad y la continuidad, por ahí medio que parece que las perdimos. Capaz que haya que traerlas, porque ese tiempo Dios lo puso por algo. También tenemos que reflexionar en ese tiempo que Dios nos puso, donde nos llevó a una retrospectiva también. ¿Y para qué nos preparó en ese tiempo? ¿Qué es lo que tenemos por delante? ¿Sí? Oramos, así cerramos. Señor, te damos gracias en esta mañana que pudimos abrir tu palabra, que la tenemos clara en nuestro idioma, que podemos hacer una lectura en función también de, de elementos, de herramientas que vos nos has dado a través de lo que hemos estudiado como historia, lo que hemos estudiado como geografía, algunas características que recordamos de los pueblos, de las culturas, de las costumbres. Señor, con todas esas cosas vos nos instruís, nos permitís entender algunas cosas, entender los tiempos, entender los desafíos, las limitaciones, el actuar de la fe, Señor, para ir a lo desconocido, para no ir a lo que probablemente era improbable, a la falta de recursos, pero iban en fe. Ellos trabajaban en fe, Señor, que nosotros también podamos trabajar de esa manera, podamos eh, brindarnos con esa búsqueda y esa sensibilidad que tratamos de tener, abrirnos a que tu Espíritu nos hable con las mismas situaciones, las mismas herramientas, las mismas limitaciones, pero que por fe también, Señor, nos podamos brindar a tu actuar, al mensaje que vos tenés para la iglesia, a las acciones que querés que produzcamos, a ese servicio para el cual queremos brindarnos, Señor. Que sea un servicio para gloria y honra de tu nombre, para reconocimiento de la persona de Jesús, el conocimiento de Jesús a acercarse a las personas. A esto que Anita también nos hacía reflexionar, aquellas cosas más profundas que haya que sacar a la luz. Pero Señor, vos estás en todos los estados de ánimo. Señor, vos estás presente cada día. Somos nosotros los que perdemos esa perspectiva. Por eso te pedimos que a través de este espíritu nos ayudes a ver cómo ves vos, a sentir como sentís vos, a anhelar como anhelas vos, a brindarnos como te brindas vos. Gracias, Padre, gracias porque tu palabra y los personajes, estas personas de carne y hueso, que tú pusiste a lo largo de estos tiempos, han permitido que tu palabra llegue a nosotros, Señor. Te pedimos por todos aquellos hermanos que siguen adelante con esta misión, que siguen adelante con la traducción de la Biblia a los idiomas, a los dialectos, a cada una de las culturas, ¿sí, Señor?, que hay dispersas en este mundo, Señor. Que tengan la posibilidad de entenderla, de poder recibirla en su entorno, eh, respetando sus identidades, pero dando también una identidad nueva, que es la de tu iglesia, que es la del pueblo de Cristo, que es tu pueblo, Señor. Gracias, Padre, porque nos tenés inmerso en eso, que podamos ser agradecidos y conscientes de que en esa tarea nos tenés ocupados, en esa tarea nos has participado como hijos tuyos, señores. Es la herencia que recibimos de vos también. Gracias, Señor, por
por esto que nos permitís compartir, esto que nos permitís compartir hoy, y por aquellos planes que tenés para nuestras vidas, aquellos planes que tenés para nosotros como equipo, como iglesia, como pueblo tuyo. Ahora vamos a participar, Señor, de estos símbolos, vamos a compartirlos. Son los que nos traen, nos recuerdan quién nos lidera, quién nos une, quién nos permitió encontrarnos en tu presencia, Señor. Bendice este momento. Te lo agradecemos en nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén.